Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores, ven, y sana mis dolores, ven, quita mis temores, para que en libertad te adore. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo, que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Ven, Señor, y llévame a tu encuentro. Ven, sé fuego y nube en el desierto. Ven, cambia mi historia, ven, y dame la victoria, ven. Yo quiero ver tu gloria y que se grabe en mi memoria. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo, que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo, que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Vamos a orar si os parece. Muchas gracias, chicos, por la música. Oramos. Amén. Padre querido, una vez más hemos cantado el Transfórmame. Es nuestra mayor necesidad, Señor. Que la imagen que el pecado nos hizo perder, esa imagen de santidad, esa semejanza con el Dios bueno, eso que perdimos, Señor, que por tu gracia lo podamos recuperar. Amén. No por mérito, no como resultado de nuestro esfuerzo, sino como resultado de nuestro caminar contigo. Amén. Que podamos fijar la mirada en Jesús. Hay promesa de que el que fija la mirada en Jesús será transformado a semejanza de aquello que observa. Y es por la fe que en este lugar, en Wichita, hoy queremos levantar nuestra mirada, atender tu voz, abrir tu palabra, dejarnos tocar, dejarnos transformar, moldear por el Espíritu. Padre, nos conoces a cada uno de nosotros, sabes lo que hay en nuestro corazón. Y solamente en ti encontramos refugio, paz. Y solamente en ti hay victoria, y solamente en ti hay cambio. Así que, Señor, a ti acudimos, necesitados tal y como somos, pero con el deseo y con la seguridad de que nos amas y de que estás dispuesta a transformarnos. Amén. Aquí estamos, Señor, te pedimos permiso para abrir tu palabra y pedimos, Señor, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga aquello para la cual tú lo has enviado. En nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Muy bien, antes de empezar hay que saber cuántos venís armados. No importa la versión, no importa el formato, pero levantad los que traigáis el arma. A mí me encanta. Yo le decía al nicaragüense, ¿cómo se llama? Hay otra ahí. Harvey. Le decía a Harvey, que me he encontrado ahí al llegar, qué lindo que vengamos preparados para compartir la palabra. Un gusto veros. Ayer te llevaste la cesta, no me acuerdo tu nombre.
Sí, tú. Israel. Israel. Sí. Fue la primera persona que saludé en esta iglesia cuando llegamos el otro día, así que un gusto volver a saludarte. Que Dios os bendiga, familia. Estamos en el primer día de la semana. Espero que haya arrancado bien la semana. Así que vamos a ir a la palabra de Dios. Es el que se encuentra en Apocalipsis 3, que ya hemos citado y que por lo tanto ya nos suena familiar. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sí? Y decíamos, ¿cuál es el drama de una iglesia en la cual, en lugar de tener a Jesús dentro, lo tienen fuera llamando a la puerta? ¿Cómo es la vida de un creyente que se dice cristiano, pero que tiene a Cristo fuera y no dentro del corazón? Fijaos, hablamos de la hipocresía. Hasta cuando llega. Hablamos de personas que dicen que son, pero no son. Personas que aparentan ser, pero que están llenas de orgullo. En una iglesia donde Cristo no está en el centro, hay peleas. Sí. En una iglesia en la que Cristo no está en el centro, nos discutimos por cosas absurdas. En una iglesia que se dice cristiana, pero que no tiene a Cristo en el centro, hay separación, hay división. Hay gente que no se habla. Todos sabemos de lo que estamos hablando cuando hablamos de una iglesia en la que Cristo no está presente. Entonces, cuando Cristo no es lo primero, cuando Cristo no es lo más importante, le damos importancia a cosas que no son importantes. Nos peleamos por cosas que no transforman. Nos peleamos por cosas que no ayudan. Hacemos que la música sea un debate, hacemos que la vestimenta sea un debate, hacemos que esto sea un debate. Debatimos sobre un montón de cosas que no nos transforman, que nos hacen aparentar ser mejores cristianos, pero no transforman nuestro corazón. Nosotros no vamos a ir al cielo por lo que aparentamos ser, sino por lo que Cristo ha hecho en nosotros. ¡Gloria a Cristo! Cristo no vino a transformar solamente nuestra experiencia o nuestra apariencia externa. Cristo vino a transformar nuestro corazón, lo que realmente somos. Bendito sea Dios. ¿Estamos de acuerdo o no? Por eso el texto, aunque lo conozcamos, es dramático. Está Cristo dirigiéndose no al mundo, no está llamando a la Casa Blanca, está llamando a la iglesia, está haciendo un llamado a las personas que formamos la iglesia. Y no está hablando solamente de la iglesia adventista, sino de todas aquellas iglesias o todas aquellas personas que quieren tener una experiencia espiritual. Yo estoy a la puerta y llamo. Y es que el objetivo que todos perseguimos como creyentes es tener una vinculación íntima con Jesús. Amén. Es pasar tiempo a solas con Él. La vida eterna no consiste en cuánto sabes, sino en que lo conozcas. Y para conocer a una persona, esto es tan fundamental, es tan básico, para conocer a una persona tienes que relacionarte con ella. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cómo es una iglesia en la que Cristo está en la puerta y no está dentro? Pues es una iglesia como la Odisea, tibia, que aparenta ser rica pero no lo es, que cree que ve pero no ve nada. ¿Estamos de acuerdo o no? Todos sabemos, cuando decíamos ayer que la ley fue introducida para que abundara el pecado, y donde abundó el pecado sobreabundó la gracia, ¿sabéis del texto? Romanos 5:20. Cuando hablábamos de ese texto, todos sabemos lo que es abundar en el pecado. Todos hemos sido, no sé si me estáis entendiendo, pero todos hemos sido mordidos por la serpiente que nos hizo pecar. No somos lo que quisiéramos ser. Nuestra vida está llena de cicatrices, de los errores que hemos cometido en el pasado. Ha habido decisiones que hemos tomado que nos han marcado. Hay situaciones en nuestro carácter que no nos hacen reflejar el amor de Cristo. La gente nos ve y a veces ve demasiado de nosotros y muy poco del Jesús en el que decimos creer. Por eso cuando hablamos de que el pecado abundó, nadie puede decir, bueno, en mi caso no fue así, apenas me rozó el pecado. Todos hemos vivido, lamentablemente, todos hemos vivido rodeados del mal que el pecado hace en nuestra vida. Mis padres se divorciaron, mis padres tuvieron muchas situaciones muy complejas, mucho maltrato, mucha violencia, muchas situaciones. Desde pequeñitos mi hermano y yo fuimos sometidos, y no los culpabilizo, porque los pobres eran víctimas de sus propias vidas. Pero sabemos lo que es vivir en un hogar donde no se siente el amor, donde no se respira la paz. Donde preferías que el sábado mis padres invitaran a gente de la iglesia en casa para que por lo menos ese día no hubiera peleas, porque delante de los hermanos no se peleaban. ¿Estáis conmigo o no? Todos sabemos, yo he sido padre, soy padre, hemos dicho, tenemos 3 hijos grandes y 2 pequeños. Cuando los 3 grandes empezaron a crecer, empezaron a hacerse mayores, yo recuerdo las primeras caídas de mi hijo el mayor, los primeros errores, las primeras malas decisiones, las consecuencias que generaron en él, el daño por el que mi hijo pasó. Y no os voy a contar su historia, pero como padre yo sufría al lado de mi hijo, porque yo lo veía al pobre, de ser un niño a pasar a ser un adolescente tomando malas decisiones. Y las malas decisiones siempre traen consecuencias.
Y tú como padre acompañas a tu hijo y tú sabes que el texto no es un texto que habla de teoría, donde abundó el pecado, donde abunda el pecado hay mucho dolor. Amén. Amén. Pero Cristo nos promete que donde abunda el pecado, Él está dispuesto a que sobreabunde la gracia. Una iglesia en la que Cristo está fuera llamando a la puerta, pero no está dentro, siendo el objeto de la adoración y de la predicación, es una iglesia que sigue viviendo en pecado. No importa la apariencia que tengamos, no importa cuánto digamos que lo amamos, si Cristo no está en el trono, si Cristo no está en el centro, si Cristo no es la razón por la que venimos a este lugar, si Cristo no lo es todo en nuestra experiencia cristiana, seguiremos teniendo divisiones, seguiremos no hablándonos unos con otros, seguiremos no queriéndonos como Cristo nos pide que nos amemos. La única razón por la que una iglesia tiene poder es porque Cristo es levantado. Pero no de forma teórica, sino vivencial. Y esto es algo que nos tenemos que tomar en serio. Porque hasta que Cristo no lo sea todo en la iglesia seguirá en este mundo dando vueltas, sin cumplir la misión por la cual la iglesia fue levantada, que es anunciar que Cristo pronto va a volver. Cuando Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Cuando Pablo en el siglo I es capaz de predicar que Cristo es Dios, que Dios murió en una cruz, viendo las sonrisas burlescas de la gente que le estaba escuchando, las burlas de los romanos que dicen, pero ¿qué está diciendo este subnormal? ¿Estáis conmigo o no? Cuando Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, a pesar de que todo el mundo se ría de mí, es porque el Evangelio es poder. ¿Y sabéis por qué Pablo pensaba que el Evangelio es poder? Por lo que el Evangelio había hecho en su vida. Amén. Una iglesia que no siente el poder del Evangelio, una iglesia en la que todavía Cristo está a la puerta llamando pero no está dentro, es una iglesia que en lugar de ser la antesala del cielo es un teatro ridículo, es una obra de teatro. ¿Estamos juntos? Estoy queriendo de alguna forma contextualizar el drama. No estoy señalando a nadie porque yo realmente a las iglesias del este, del oeste y del sur yo no las conozco. Esta es la bendición que yo tengo, que predico a personas que no sé por lo que están pasando. Pero una iglesia en la que Cristo está fuera y no está dentro, es una iglesia que va a vivir muchos problemas, muchos dramas. No solamente los que hayamos vivido ya, sino los que nos tocan todavía vivir. Dolor. Por eso es importante que Cristo lo sea todo, en nuestra predicación, en nuestra experiencia. Si yo me levanto de casa y no voy buscando a Cristo, sino reivindicarme a mí, yo, que la gente me aplauda, que la gente me admira, que la gente me reconozca, que la gente... Si eso es lo que yo vengo buscando a la iglesia, me voy a ir más vacío de lo que he venido. Porque aquí o venimos a predicar a Cristo, mejor no vengamos. Yo estoy a la puerta y llamo. Este es el mensaje que tenemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 20, con todos estos versículos que nos hablan de la iglesia de Laodicea. Es el único mensaje, la única carta que tenemos dirigida a la iglesia de Laodicea. ¿Estáis conmigo? ¿Sí? Ahora, el apóstol Pablo escribió una carta a Laodicea, pero no la tenemos en la Biblia. ¿Sí? Pablo, el apóstol, escribió, a mí me encantaría, porque me encanta el apóstol Pablo, me encantaría tener la carta que Pablo, porque si con unos pocos versículos ya sabemos cómo es la iglesia, imaginaos si tuviéramos una carta entera. ¿Estáis conmigo o no? Tenemos carta a Efesios, tenemos a Tesalonicenses, tenemos a los romanos, a los colosenses, a los filipenses, pero no tenemos la carta a los laodicenses, no la tenemos. Con unos pocos versículos del apóstol Juan, en los que nos habla de tú te crees que eres rica, pero eres pobre, miserable, desnudo. Cuando leemos esa pequeña porción de un capítulo 3 de Apocalipsis, ya tenemos mucha información. ¿Cuánta más información tendríamos si pudiéramos leer la carta que Pablo escribió a Laodicea? ¿Sí? ¿Me voy a explicar? Así que si tenéis Biblias, acompañadme. ¿Sí? Vamos a la Biblia un momentito. No tenemos la carta que Pablo escribió a Laodicea, sin embargo, en Colosenses, ¿qué he dicho? Qué lindos sois. Colosenses 4, versículo 16, leemos lo siguiente. Colosenses 4, versículo 16. Y esta tarde nos vamos a quedar en el libro de Colosenses, ¿sí? Así que si lo podéis buscar conmigo, los que habéis venido preparados con vuestras Biblias, Colosenses 4, versículo 16. Mirad lo que dice en el capítulo 4, versículo 16 de la carta de Pablo a los colosenses. Saludad, bueno, esto es lo que dice en el versículo 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Versículo 16, 4:16.
Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la carta de la Odisea la leáis también vosotros. ¿Estáis conmigo, sí o no? No tenemos la carta que Pablo escribe a la Odisea, pero sí que tenemos la carta que Pablo escribe a Colosenses y les pide a los de Colosenses que cuando hayan acabado de leerla, esta misma carta que sí que tenemos, Colosenses, la envíen a la Odisea para que la lean allí también ellos. Ya sabemos cómo es la iglesia de la Odisea, ya sabemos cuál es el desafío que la Odisea tiene. El gran desafío que la Odisea tiene es que Cristo, en lugar de estar dentro, está fuera. Y el resultado de una iglesia donde Cristo no está dentro, sino está fuera, es la tibieza espiritual, es la apariencia, pero no es un corazón transformado. ¿Estamos juntos? Por lo tanto, cuando leemos la carta a los Colosenses, que tiene apenas 4 capítulos, nos vamos a encontrar con el mismo tipo de iglesia que encontraríamos en la Odisea. ¿Sí? ¿Estamos juntos? Entonces lo que vamos a hacer es un pequeño ejercicio, y voy a leer 3 citas y esta va a ser nuestra reflexión. ¿Cuál es el peligro? Yo personalmente no siento, y ojalá que este no sea el caso, yo no siento que haya venido aquí para entretener a nadie. Claro que no. No quisiera ser parte de un programa de eventos que una iglesia hace. Hoy estoy aquí, mañana estaré allí, vosotros estáis aquí, mañana estaréis allá. A mí me encantaría que el Espíritu haya hecho posible este encuentro, ¿sí? Y a través de la palabra, para aquel que es sincero y está buscando a Dios, ojalá que se produzca algún tipo de cambio en alguien, por lo menos en mí, ¿sí? Así que cuando vamos a la palabra, no la leemos por leer, estamos queriendo realmente conocer cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Y yo digo, lo que estoy diciendo no significa ni implica en ningún caso que la iglesia en Wichita no esté viviendo una experiencia espiritual preciosa. Yo no lo sé. Lo que estoy diciendo es que si Cristo sigue a la puerta y no lo dejamos entrar, eso no sirve para nada lo que estamos haciendo. Vamos a ir de mal en peor. Y lo que queremos es de mal en mejor, ¿sí? No queremos mejorar por la gracia de Dios. Donde abundó el pecado, queremos realmente que sobreabunde la gracia. Pero la gracia es palpable. La gracia se ve en el cómo nos tratamos, en el cómo nos perdonamos, en el cómo nos apoyamos, en el cómo somos familia. La gracia no es algo de lo que hablamos, es algo que vivimos, que gozamos. ¿Amén? ¿Sí? Así que cuando vamos a la carta a los Colosenses, repito, tiene 4 capítulos, es muy cortita y no la vamos a leer entera, pero vamos a hacer un pequeño repaso de algunas ideas que encontramos en los diferentes capítulos. ¿Sí? Yo la tengo muy estudiada, la tengo muy leída, para mí es muy fácil leer en mi versión porque la tengo subrayada de una forma muy concreta. Es mi forma de estudiar la Biblia. Pero me gustaría que juntos pudiéramos tener una pequeña vislumbre de qué le está escribiendo Pablo a los Colosenses y qué le está queriendo decir Pablo a la iglesia de la Odisea, porque les pide que lean también esta carta. ¿Sí? Capítulo 4, vamos por el capítulo 1, vamos a leer algunos versículos. Mirad el versículo 4. ¿Del 1? Del 1, capítulo 1, versículo 4, ¿sí? Yo os invito, yo sé que trabajáis mucho y tenéis poco tiempo, pero os invito a que quizás en algún momento lo leáis con calma y lo estudiéis. Hoy vamos a hacer una pequeña vislumbre para que entendamos juntos y compartamos juntos cuál es la preocupación que tiene Pablo en su corazón. Capítulo 1, versículo 4, dice así. Versículo 3 dice, damos gracias a Dios, ¿por qué? Versículo 4, pues hemos oído de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis por todos los santos. ¿Amén? Amén. La dimensión espiritual del ser humano siempre es vertical hacia Jesús y horizontal hacia los demás. ¿Estamos de acuerdo o no? El resultado de creer en Cristo me hace mejor persona con mis hermanos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El resultado de decir que creo en Dios tiene que notarse en cómo trato a los demás. Claro. El texto bíblico en Juan, en primera de Juan, dice: el que dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, es un mentiroso. No lo conoce. Porque la relación con Dios, la relación que yo digo tener con Dios, mi vida espiritual, todo lo que estudio, todo lo que sé, todos los sermones que escucho, toda la profecía que conozco, todo lo que he leído en el Espíritu Profecía, todo me tiene que ayudar ¿a qué? A ser mejor persona. Claro. ¿Sí o no? Un cristianismo que es teórico, que es de boca para afuera, no vale para nada. Así que Pablo está diciendo, me encanta, doy gracias a Dios porque la fe que tenéis en Cristo y el amor que tenéis los unos. Siempre hay esas dos dimensiones, vertical y horizontal, siempre. ¿Sí? Una fe que solamente me conecta con Dios, pero que me desconecta de la iglesia, no es fe bíblica, es otro tipo de fe.
filosófico, teórico, pero no es práctico, ¿vale? Dice, todo esto, lo dice en el versículo 5, es a causa de que habéis recibido el Evangelio. El Evangelio verdadero, las buenas noticias de la salvación en Cristo, las buenas noticias de que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Las buenas noticias del Evangelio siempre causan un impacto positivo en la iglesia. ¿Estamos? ¿Sí? Esto es lo que dice el versículo 5. Esto que estáis viviendo es a causa de que habéis escuchado el Evangelio. Evangelio, ya un poquito más adelante, que lo aprendisteis de Epafras, que lo dice el versículo 7. Es un Evangelio que recibisteis de este hermano, ¿sí? ¿En qué se basa el Evangelio? ¿Cuál es la esencia del Evangelio? Si tuviéramos que resumir la esencia del Evangelio en una palabra, es Cristo. Cristo. El Evangelio es Cristo. El Evangelio no somos tú y yo. El Evangelio no es nuestra iglesia. El Evangelio es Cristo. Y entonces en el versículo 27 dirá, el misterio de Dios que ha sido desvelado desde las edades, dice, fijaos en el versículo 27, es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. No quiero hacer esto muy largo, pero necesito que entendamos. El primer capítulo de la carta que Pablo escribe a los colosenses es un capítulo en el que dice, estoy feliz de que el Evangelio tuviera o cumpliera en vosotros el propósito por el cual se os predicó. ¿Sí? Estoy contento de que el Evangelio tuviera en vosotros el efecto, ocasionara en vosotros un resultado que es el que se esperaba del Evangelio. Yo te predico el Evangelio, te hablo de Jesús y necesito que tú vivas con esperanza, que vivas con gozo. ¿Estamos de acuerdo? El Evangelio tiene poder, el Evangelio sirve, el Evangelio funciona. Algo que me impresionó a mí, yo soy el único adventista en mi familia es muy grande, pero algo que me impresionó mucho cuando era jovencito era la comparación que había entre los funerales de mi familia, de mi gente, y los funerales que yo veía en la iglesia. Un drama, un lloro, ¿conocéis lo que no? Las plañideras gritando, todo el mundo desesperado, porque claro, en donde no hay fe, la muerte es un enemigo muy complejo. Y sin embargo, cuando yo era jovencito, iba al funeral en la iglesia y no digo que hubiera alegría, pero tampoco había esa tristeza que yo veía. Había una serenidad, había una quietud, porque el Evangelio tiene poder, ¿sí o no? Sí. El Evangelio da esperanza. Entonces, la esperanza que recibimos del Evangelio es Cristo en nosotros. El otro día decíamos, hoy estamos allí, pero queremos llegar al cielo. Y la única forma de llegar al cielo es a través de Cristo. ¿Amén? Amén. No hay otro camino, no hay otra puerta a la salvación. No hay otra experiencia religiosa que sea paralela. No hay un sucedáneo, no hay una marca blanca, no hay otra cosa que no sea Cristo. Y lo que Cristo viene a buscar, esto lo veremos en otro tema que daremos más adelante, lo que Cristo viene a buscar es gente que se le parezca. Amén. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Amén. Pero es lo que la Biblia dice, no es cuánto sabes, no es cuántos cargos has tenido, no es cuántas generaciones de adventistas llevas en tu familia, no es el pedigrí, no eres un perro de raza, es cuánto te pareces a Él. Y este es el resultado de una vida cristiana en la que has aprendido a mirar hacia arriba y no hacia los costados. Porque si miras hacia los costados, ¿qué ves? Pues mis defectos, que los tengo y son muchos. Pero no te salvas por lo que yo soy. Ni siquiera te salvas por compararte conmigo. Te salvas solamente porque has aprendido a mirar a Jesús. Nos acabamos pareciendo a aquel al que contemplamos. Por eso todos los sermones que escuchamos en internet, que en lugar de invitarnos a mirar a Jesús, nos invitan a mirar los defectos de la iglesia, no son el Evangelio. No hace falta un sermón para animarte a mirar los defectos de la iglesia,